Tengo varios amigos que tienen pequeños niños, hijos de apenas un año o meses, que apenas van creciendo, van caminando. Algunos de ellos cuando empiezan a caminar, me causa mucha ternura ver al papá que le dice al hijo cuando el hijo se cae: ¿qué haces en el suelo? Ponte de pie. A ver, levántate, levántate. Y es que efectivamente la única forma de aprender a caminar es levantándonos. Si te caes y te quedas ahí en el suelo, pues definitivamente no vas a poder caminar. Pero el ser humano dicen que es el único animal que tropieza con la misma piedra y que incluso es el único ser que se puede enamorar del sufrimiento, así como lo escuchas. Hay personas que les gusta sufrir y viven de una manera amargada, hacen una patología del sufrimiento. Te doy un ejemplo. Una vez yo estaba en un restaurante con un amigo y él le puso mucho picante a un caldo y este caldo ya estaba picoso de por sí. Y él estaba picando, probando el caldo y hasta estaba sudando, pero sudando así. Y se enchilaba y yo le decía: pues si está tan picoso, ¿por qué lo estás comiendo? Y él dice: es que me gusta. Le digo: pero está clarísimo que no lo estás disfrutando. Cualquier animal, un perro, un gato, cualquier animal, jamás se acostumbra al sufrimiento. Nunca. El ser humano es el único que puede quedarse ahí. En esta lectura, Dios nos hace esa pregunta: ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué sigues ahí? Escucha con atención lo que dice el texto. Escucha, Israel, los mandatos de vida. Presta oído para que adquieras prudencia. ¿A qué se debe, Israel, que estés aún en el país enemigo? ¿Que envejezcas en tierra extranjera? ¿Que te vayas contaminando por el trato con los muertos? ¿Que te veas contado entre los que descienden al abismo? ¿Es que abandonaste la fuente de la sabiduría? Si hubieras seguido los senderos de Dios, habitarías en paz eternamente. Aprende dónde está la prudencia, la inteligencia y la energía. Así aprenderás dónde se encuentra el secreto de vivir larga vida y dónde la luz de los ojos y la paz. ¿Quién es el que halló el lugar de la sabiduría y tuvo acceso a sus tesoros? El que todo lo sabe la conoce, con su inteligencia la ha escudriñado. El que cimentó la tierra para todos los tiempos y la pobló de animales cuadrúpedos. El que envía la luz y ella va, la llama y temblorosa le obedece. Llama a los astros que brillan jubilosos en sus puestos de guardia, y ellos le responden: aquí estamos. Refulgen gozosos aquel que los hizo. Él es nuestro Dios, y no hay otro como Él. Él ha escudriñado los caminos de la sabiduría y se la dio a su hijo Jacob, a Israel su predilecto. Después de esto, ella apareció en el mundo y convivió con los hombres. La sabiduría es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna. Los que la guardan vivirán, los que la abandonan morirán. Vuélvete a ella, Jacob, y abrázala. Camina hacia la claridad de su luz. No entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Bienaventurados nosotros, Israel, porque lo que agrada al Señor nos ha sido revelado. En este texto estamos viendo de una u otra forma que primero Dios hace esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué se debe, Israel, que estés aún en el país enemigo? ¿A qué se debe que todavía sigas sufriendo? ¿Por qué te quedaste en ese lugar? Es como un reproche de un padre a su hijo: hijo, ¿qué haces ahí en el suelo? ¡Levántate! ¿Qué haces ahí sufriendo? ¡Levántate! No te quedes ahí. Ahora, ¿cómo nos podemos levantar? Dice: aprende tu lección. Sé prudente. ¿Cuál es la prudencia? ¿Qué significa ser prudente? Prudente es aquel que se cuida.
Prudente es aquel que toma precauciones. Prudente es aquel que valora lo que tiene antes de perderlo. En este texto pudiéramos leer parte por parte. Te invito a que lo leas, pero ahorita de manera muy general es importante que podamos ver esto. Dios, en primer plano, nos dice, ¿por qué sufres? ¿Es que acaso todavía hay gente entre nosotros que está sufriendo? ¿Es que acaso todavía hay alguien que esté llorando y lamentándose? ¿Recuerdas que en los textos pasados Dios le dice al pueblo, ¿por qué siguen llorando? Pónganse de pie y caminen. Bueno, aquí nos dice, aquí el pueblo ya había sido liberado, pero seguía sufriendo y seguía sufriendo en un sentido continuo. En algunas frases, de una manera muy poética, dice, ¿a qué se debe que sigas en el país enemigo? ¿Quién es tu enemigo? El sufrimiento, el dolor, la amargura, la tristeza, la desesperanza. ¿Quién es tu enemigo? El odio, el rencor. Pues bien, el Señor dice, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué sigues en esa situación? Aprende prudencia antes de que sigas envejeciendo en esa tierra extranjera. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que te hagas viejo con amargura. No, todo lo contrario. Él quiere que vivas. Pero el texto dice, ¿te has contaminado por el trato con los muertos? ¿Que te veas contado entre los que descienden al abismo? Es una pregunta. A veces estas actitudes o estas acciones que nos contaminan, las hemos aprendido por el trato. Ojo, las hemos aprendido por imitación, porque vemos a otros. Tristemente, muchas telenovelas donde los protagonistas se la pasan llorando y sufriendo. A veces la gente que está viendo la telenovela, las películas, las noticias, también está sufriendo por el trato con los muertos, por el trato con las personas que sufren. Y no es que seamos indiferentes al sufrimiento, no. Hay que tener compasión, pero otra cosa es aprender una mala actitud y tratar de ser siempre las víctimas. Este texto nos habla de ser prudentes, y prudente es date cuenta. Date cuenta primero lo que tienes y no lo pongas en riesgo. ¿Qué es lo que tienes? La capacidad de ponerte de pie, la capacidad de salir de ese sufrimiento, la capacidad de volver a la tierra prometida, la capacidad de sacudirte. Este texto en esta noche de Pascua nos debe de despertar y darnos cuenta que no estamos solos, que tenemos la capacidad. Pero bueno, lo primero es ser prudente y enumera otras 3 características. Y estas 3 características las tenemos que memorizar y sobre todo poner en práctica. Una cosa era ser prudente y ya dijimos, prudente es aquel que cuida lo que tiene. Y luego vienen estos 3 pasos. Aprende la lección. Segundo, sé inteligente. Y tercero, busca la sabiduría. Aprender la lección es aprender de un problema concreto y determinado. No dejes que un problema se extienda a toda tu vida. Ya descubriste cuál es el error, ya descubriste cuál fue el problema, aprende la lección y levántate, sigue caminando. Segundo, sé inteligente, recuerda lo que sucedió. Inteligente es aquel que sabe tomar decisiones. El que aprende la lección es el que ha superado esa prueba singular. Inteligente es el que sabe tomar decisiones para poder continuar adelante y no estar cometiendo errores y errores. Pero no nos quedemos solamente en ser inteligentes. La invitación es a buscar la sabiduría. ¿Y cómo se busca la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es saber saborear la vida. Así, saber saborear la vida. El día de hoy hay muchas personas que no han aprendido la lección. Siguen cometiendo los mismos errores. No son inteligentes porque no saben tomar decisiones buenas para su vida. Y tercero,
Parece que viven amargamente su vida. El Señor nos pregunta, ¿y tú? ¿Por qué sigues sufriendo? ¿No has aprendido la lección? ¿No estás tomando decisiones con inteligencia? ¿No estás saboreando la vida? Sé prudente en tu diario caminar. Pero quizás alguien me va a decir, ¿y cómo puedo encontrar todo esto? El Señor dice, solamente en aquel que creó los cielos y la tierra, solamente aquel que creó la luz y que la manda y ésta le obedece. Solamente en Dios encontrarás la capacidad de poder disfrutar la vida. Preguntas que pudiéramos hacernos, ¿es que acaso yo también estoy en una tierra extranjera? No me refiero a un país en el que no hayas nacido, me refiero ¿estoy viviendo con mis enemigos? No me refiero a tu suegra, me estoy refiriendo a tus enemigos internos que se han ido apropiando de ti. El odio, el rencor, la avaricia, la vanidad, la soberbia, el miedo, la angustia. ¿Estás con ellos? ¿Qué haces? ¿Por qué sigues sufriendo? ¿Por qué te has encariñado con el dolor? Créeme, es mucho mejor levantarnos. Segundo, ¿he aprendido la lección? ¿He aprendido los errores de mi vida? Tercero, ¿sé cómo tomar decisiones en mi diario vivir? Segundo. Tercero, ¿estoy saboreando la vida? Para eso, solamente lo vamos a encontrar regresando al Señor nuestro Dios. Valora lo que tienes. Sé prudente. Date cuenta que en este momento todavía tenemos al Señor en nuestra vida y podemos levantarnos. ¿De qué situación tienes que levantarte? ¿Qué problema tienes que aprender? ¿Qué decisiones son las que tienes que tomar? Y lo más importante, ¿estás saboreando la vida? ¿Estás viviendo con sabiduría? ¿O todavía tú estás como aquel joven que está tomando el caldo aunque esté llorando? ¿Por qué sufres? Dice el Señor.